Un gusto saludarlos de nueva cuenta, amigos aficionados. Bienvenidos a Pasando la Bola, otra edición más. Y con el formato de siempre estaremos platicando acerca de grandes ligas. Oiga, ¿qué serie empieza hoy? Cachorros contra Bravos, dos de los tres mejores récords de las grandes ligas. Luego que ayer Rays de Tampa Bay con un Jonathan Aranda jugando maravillas. Bobby Cox falleció, de los mejores managers de todos los tiempos. ¿Qué le pasa a Yankees y Dodgers? Estamos acompañados, por supuesto, con el honor de tener a Santiago Mayo. Gracias, señor Almada. Gracias a toda la gente oyentes de Pasando la Bola. Sí, un capítulo más hoy. Hay que repasar varios temas. Incluye Liga Mexicana de Béisbol. Los Pericos de Puebla están encendidos. Esta franquicia que sus dueños compraron, franquicias ya en el fútbol mexicano. Bueno, les están saliendo bien las cosas en este arranque que ya va tomando forma en Liga Mexicana de Béisbol. Los Leones de Yucatán es la contraparte, porque Sergio Mar Gastelum y sus Leones van pues en picada prácticamente en esta zona del calendario. Y también Harper Lou anuncia un nuevo estadio para Guerreros. Siempre es con bombo y platillo, pues enterarse de que hay un nuevo estadio para nuestro béisbol, sea invierno o sea verano, pero dice que será el mejor de todos. Vamos a ver en qué casa juegan los Guerreros, lo vamos a analizar. Oh my God. En la Liga Mexicana del Pacífico, después de que los Jaguares anunciaron al manager del año que repite y regresa con ellos, José T. Moreno es el nuevo manager de los anfitriones de la Serie del Caribe 2027, los Naranjeros de Hermosillo. Albert Lara, refuerzo de los algoneros de Guasave, una carta muy interesante sobre el cual tengo yo algunos comentarios. Pues ya este hombre está promediando el quinto mejor récord individual en la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, pues nos vamos a las acciones. Es verdaderamente impresionante ver esto que está sucediendo en grandes ligas, donde los Rays de Tampa Bay están en el primer lugar de la Liga Americana, la división este, arriba de los Yankees, con el segundo mejor récord de la mejor béisbol del mundo. Y Jonathan Aranda verdaderamente teniendo un campañón increíble. Ahorita platicamos más si es posible. Pero esta serie entre Bravos y Cachorros, oiga usted, podría ser los dos equipos que lleguen a pelear por el derecho de ir a la Serie Mundial, porque traen unos equipazos. Ahí le va un detalle. Los Bravos de Atlanta tienen récord de 683, 28-13, medio juego arriba de los Reyes de Tampa Bay. Los Cachorros tienen 27-14, 659 y están en el tercer lugar de récord de grandes ligas. Pero esto me impresionó, Santiago, de los Cachorros de Chicago. Sabes que del séptimo al noveno bat, que muchas veces no le ponemos atención, han negociado 55 bases por bolas en los 41 juegos que van, más de una base por bola por juego. Es la mejor cifra en las grandes ligas, seguido por los Dodgers, el segundo lugar, que a los Dodgers lo están sosteniendo ahorita del séptimo al noveno, porque del primero al quinto especialmente casi no están respondiendo las grandes estrellas. Pero hay otro detalle que me tiene asolado. Los Cachorros de Chicago, los abridores que han ido contra los Cachorros de Chicago en 41 juegos, han logrado lanzar 196 innings, un tercio. Eso da un promedio de menos de 5 innings por apertura. Los abridores contra los Cachorros. Y por otro lado, y solamente 6 salidas de calidad, y por otro lado, la ofensiva de los Cachorros es la mejor de grandes ligas, 191 bases por bolas negociadas, o sea, más de 4 por juego. Picheo el tercero de las grandes ligas. Y por supuesto los Bravos, el número uno en carreras anotadas, el número de la nación, el récord y el mejor, el número uno en picheo y con 17 errores el quinto lugar de la Liga Nacional. Estos son dos equipazos y qué fildeo demostraron contra los Dodgers el fin de semana los Cachorros. Ganaron los juegos por eso, los juegos que ganaron. No te oigo, no te oigo, Santiago. Ahí está, señor Almada, una disculpa. Eh,
Sí, los datos que mencionas son duros y a ver, cuando tienes a un tipo como Peter Crow Armstrong con gran clásico mundial de béisbol, y empezó muy caliente el año y desde muy temprano, desde marzo, bateando extraordinariamente con la novena estadounidense, pues das por hecho o te da explicaciones de por qué ese line-up está funcionando bien, ¿no? Porque protegen a Suzuki y a los que están más arriba, Bregman, que llegó este año a Chicago, y me parece que Craig Counsell está haciendo las cosas bien. Lo hablábamos en el episodio pasado de pasando la bola de los récords que habían tenido las divisiones centrales en ambas ligas o los que están teniendo hasta el momento, y sigue siendo positivo todo el centro de la nacional y para muestra los Cachorros de Chicago. Pero el más 68 en carreras de los Bravos de Atlanta es muy bueno porque ese line-up batean todos. El primer bat es Baldwin, que qué pedazo de receptor bateador, ¿eh? Qué pedazo de receptor bateador. Todos los ex-catchers de Atlanta que habían sido muy buenos, el caso de Travis d'Arnaud, hoy en día con los Angels, este catcher es interesantísimo porque pega cuadrangulares, batea para promedio y además es un primer bat bastante consistente. Yo también creo que estos dos los vamos a ver protagonistas parejito de aquí a que termine la temporada sin duda y ojalá dependerá de las lesiones por supuesto, pero ojalá que sean bastantes candidatos a hacer unos buenos playoffs, ¿no? Imperdibles Es ellos. que verdaderamente los dos están muy completos, impresionantemente completos, y además tienen banca y tienen gente en las menores que les puedan ayudar significativamente. Bueno, falleció Bobby Cox. Wow, este Bobby Cox, por supuesto, sus 2.400, ¿qué son 2.508? 4 victorias, la cuarta cifra más grande de la historia entre managers. 162 expulsiones, el récord de todos los tiempos y por mucho, récord que nadie se lo va a romper o disputar en realidad. Una serie mundial, 4 veces manager del año, 5 banderines. Eh, Quisiera decir esto, había dirigido de 1978 a 1981 a los Bravos de Atlanta y empezó su carrera de manager. No figuró. Pasa en 1982 a los Azulejos de Toronto, ya hace muy buen papel, pero en 1985, cuando termina con el mejor récord de la Liga Americana, 99-62, los Cardenales de San Luis, 101 triunfos en la Nacional, en la serie del campeonato, que solamente había 2 rondas de playoffs, va contra los Reales de Kansas City y tenía récord de 3-1. Le faltaba solamente una victoria para poder pasar a la Serie Mundial. Los Reales le ganan el quinto juego en casa, en Kansas City, y después van a Toronto y le sacan los últimos 2 en casa a los Azulejos. Esto no se lo perdonó la afición, diciendo que la directiva pensaba traerlo de regreso en el 1986. La presión fue tan grande que él mismo dijo, señores, me voy mejor, me voy a regresar con los Bravos a trabajar en la oficina. Los Bravos de poco después lo nombran su manager de planta y el señor va a la postemporada 14 años consecutivos. Sin embargo, como comentario final de Bobby Cox, ahí tengo un detalle para que veamos que muchas veces los números hay que saberlos interpretar. ¿Sabes tú, Santiago, que Bobby Cox terminó con récord de 67-69, .493 en postemporada? O sea, récord negativo en postemporada. Sí, sí, eso es lo que le faltó ahora que decía la radiografía de 5 banderines, muchísimas veces ganando el este de la Nacional, junto a, ¿cómo se llamaba la mecedora? Leo Mazzoni. Leo Mazzoni era Así es. la mecedora humana, que era su coach de picheo, si la memoria no me falla. Esos Y que Bravos de jugó con época, Guaymas. Y que sí, jugó con exacto. Guaymas, Leo Mazzoni. Exacto, y para la gente que nos está viendo, escuchando, si googlean Leo Mazzoni en cualquier plataforma, bueno, si googlean, pues es en Google, pero si lo buscan en cualquier plataforma, ellos le decían la mecedora humana porque todo el juego estaba meciéndose y era una mano derecha de Bobby Cox, y ver esas duplas y además a los personajes que dirigió Cox como Greg Maddux, Tom Glavine, John Smalls, esos Bravos de época
que cuando uno voltea, dice, híjole, es poco una serie mundial, ¿no? 91, 92, 95, 96 y 99, las últimas dos contra los Yankees de Nueva York perdidas y ganada en el 95 contra los Indios de Cleveland. También fue presa de los Twins de Minnesota y de los Azulejos de Toronto. Pero un gran manager cuando no se usaba la tecnología que se usa ahora, por supuesto. Pero sí, su gran materia pendiente siempre fue, por lo menos en materia Bravos de Atlanta, la postemporada. Siempre fue la postemporada. Entristece mucho al medio del béisbol la muerte de Cox. Así que, bueno, pues ahí queda para la historia un manager de época que yo también coincido. ¿Quién le va a romper ese récord de expulsiones? Porque se encendía rápido, ¿eh? Era como cerillo. Yo era un niño cuando esos Bravos eran de época, pero me recuerdo bien que eran totalmente dominantes y fue cuando yo empecé a ver el béisbol. Entonces esta noticia obviamente me entristeció. Así que pues que descanse en paz Bobby con todos esos números que nos dejó. Pues mira, los Celtas o los Celtics de la NBA, en un tiempo, cuando sus años de gloria que ganaron 11 banderines, 11 títulos creo en la NBA, tuvieron un coach que era Red Auerbach, que por cierto, llegaba un momento del juego que si él consideraba que ya lo tenía ganado, prendió un puro, ¿verdad? Chequenlo si quieren, lo pueden googlear como dices, y durante el juego se permitía fumar dentro de los gimnasios, entonces, sí. Y este señor tenía una característica también, defendía a sus jugadores de una manera increíble. El común denominador de todas las entrevistas, que vi como 50, de exjugadores, ex empleados, ex compañeros, coaches, gente de los medios, aunque gente de los medios no tanto, era que Bobby Cox, la clásica expresión de Estados Unidos, he got your back, o sea, te respaldaba en todo. Ante el público, tú eras superior casi que él. Y por eso metía a veces expulsiones defendiendo a sus jugadores para evitar que los expulsaran, y eso les sacaba el extra a los jugadores, ¿no? Una estratega fuera de serie, que por cierto, ahorita que decías en postemporada, top en 1996 con Joe Torre y los Yankees, diciendo que se fueron arriba en los primeros juegos ganándolos en Nueva York, 2-0, regresan a casa, los barren los Yankees y después ganan el sexto de regreso. Y Joe Torre se convierte en la sensación de la estrategia como timonel de las grandes ligas. Pero hablando de los Yankees, a ver, Salvador, ¿qué pasa con Yankees y Dodgers? Bueno, pues sin duda creo que la radiografía está un poco más clara en Dodgers, ¿no? Dodgers, ¿Ah, sí? yo creo que sí, porque Ohtani está en un slump. A ver, el Ohtani de este año, y habíamos hablado un poco el capítulo anterior, está muy sólido en picheo, pues, solidísimo. Quizás su mente está en el picheo y en ganar cosas de temas de premios individuales, a Young y demás. Pero tiene un cuadrangular en los últimos 111 turnos y además ha llamado poderosísimamente la atención que se ha quedado tiempo extra a la práctica de bateo, que no es algo que haga demasiado. El cansancio le juega a Ohtani, sí, es un pelotero que los años que dure de carrera, el cansancio lo va a perseguir. Y el otro ingrediente o la radiografía que hacíamos de estos Dodgers es Mookie Betts, quien reaparece el sábado anterior. Este programa lo estamos grabando en martes y evidentemente le da otro poder al line-up. Se fue de 1-5, no pasa nada. Mookie Betts en el guante va a aportar, porque así lo ha hecho ahora en esta faceta de parador en corto, y en el bate va a aportar. Entonces creo que los Dodgers van a acabar por regresar al buen camino. En cambio, los Yankees, híjole, los Yankees tienen, me parece, juegos perdidos que a veces no deberían de perder por los manejos de Aaron Boone. Es la opinión, pero sin duda los dos están en un momento complicado, aunque creo que serán dos equipos de postemporada igual. No le eches tanto a Aaron Boone, verdaderamente, hombre, pero en realidad, ahorita yo veo funcionando mejor a los Yankees, sin lugar a duda, que los Dodgers.
Y ahorita al principio del programa decía acerca como el séptimo, octavo y noveno de los Dodgers, como el de los Cachorros, está funcionando de maravilla. Eso, que es estos últimos tres bateadores de los Dodgers están en el segundo lugar de las grandes ligas en negociar pasaportes. Quiere decir que Ohtani ha tenido oportunidades enormes para producir carrera, cosa que ha batallado en su carrera para hacerlo. Yo lo veo a Ohtani presionado. Ha hecho las prácticas de bateo con todo tipo de lanzamientos. Se lo están comiendo vivo con el cambio de velocidad. Ayer le tiró el abridor de San Francisco 4 consecutivos y lo ponchó porque Ohtani estaba pensando en que le iba a pasar una recta. O sea, tiene tal poder y tiene tal velocidad que no tiene que estar pensando en jalar la bola. Si la conecta a una recta al jardín contrario, yo me acuerdo, Héctor Espino, una de las veces que lo entrevisté, me dijo, Eduardo, yo no pensaba en otra cosa más que la recta, porque si pensaba en curva y me sorprendían con la recta, no iba a sacar el bat. Sin embargo, si me tiraban una curva cuando estaba esperando recta, yo sabía que tenía suficiente fuerza para pegarle a esa bola como sea y darle muy duro. O sea, de todas maneras, solamente era cuestión de que no me fuera hacia adelante, que mi swing, que mi cuerpo se mantenía, inclusive si empezaba el bat, el swing, que mi cuerpo se sostuviera atrás. Y vaya que le funcionó. Y yo veo Tony se va mucho para adelante, desafortunadamente, aunque te confieso, estoy de acuerdo contigo que para mí los dos equipos estarán en la postemporada y van a ser muy difíciles de vencer. Oye, hay que recordar que los Yankees esperan que regrese Gerrit Cole y acabe de tirar apenas Carlos Rodón, que pudieran hacer sus dos primeras cartas, bueno, junto con Max Fried. Sin duda. Bueno, algo más sobre la Liga Mayores, No. pero si no. Sí, nada más lo de Ohtani, 17 juegos, bateando para de 65-12, o sea, 185 de sus últimos 17 juegos, ya habíamos dicho que son 111 turnos de solamente un cuadrangular. Hay que seguirlo de cerca, aunque repito, en la loma de los disparos lo sigue haciendo realmente bien, con descansos más prolongados, a veces ya no ha aparecido en el lineup cuando tira, y con prácticas de bateo extra, como usted lo dice, con todo tipo de picheos. 43 ponches como primer bate en 38 juegos. Yo lo movería para quitarle presión y lo pondría un poquito más arriba en el orden al bat, la mera verdad, y tal vez lo haga Dave Roberts. Bueno, la Liga Mexicana del Béisbol, cuando vi lo que pasó el fin de semana, yo no lo podía creer. Después de que los Diablos Rojos le pegan una sangolotiza del tamaño del mundo al Águila de Veracruz en la Ciudad de México, ganándoles 25-3, van a Puebla y de repente los pupilos de Darrell Brinkley en su debut como manager barre a los Luciferes, que inclusive el primer juego, si no me equivoco, si recuerdo bien mis apuntes, el primer juego lo iban ganando los Luciferes con cierta solvencia, sí, 2-1, 7-4 y perdieron 7-4 debido a la lluvia en 7 entradas. Pero al mismo tiempo, lo que me llama la atención de Darrell Brinkley, que por cierto tuve el gusto de conocerlo cuando llegó al béisbol de México, que fue con las Águilas de Mexicali en el 95-96, yo escribía para Baseball America y resulta que me encontré un dato que venía de Holanda, de jugar en Holanda. Había jugado en una liga independiente en el verano también de los Estados Unidos y le pregunté sobre el béisbol europeo. En aquel tiempo yo no sabía nada del béisbol europeo, de hecho no sabía que había béisbol profesional europeo. Me dijo, Eduardo, es una chulada, pero no tengo futuro. Y por eso se vino a Liga Independiente y de ahí llega a México, brilla con luz propia con los Águilas, refuerza a los Tomateros y se convierte en el jugador más valioso de la Serie del Caribe que ganaron en Dominicana. Pero esto también me impresionó. Los Pericos, 13-8 en su récord, 9-1 en los últimos 10 partidos, habiendo ganado los 4 últimos de forma consecutiva, 8-7 en casa y 5-1 en gira, o sea, jugando mejor en gira que en casa. Eso no lo logra cualquier manager, y este está debutando como manager. Sí, y allá un juego de los Bravos de León, que es el único equipo que es mejor que Pericos en el sur,
que juegan para 6.67 con 14-7. Esos Bravos que siguen sorprendiendo, ¿eh? Nadie los creía ver ahí en el primer lugar. Y bueno, Pericos va. Yo creo que Brinkley es alguien que se rodea de gente que sabe, manager debutante. Hemos visto muchos casos de éxito en grandes ligas. Me parece que lo está haciendo muy bien. Y ese tiene 142 anotadas Pericos de Puebla, 124 recibidas. La diferencia es de más 18. Son más 28 de Bravos de León. Cuidado que Pericos en el sur que es un poco más, no un poco, mucho más tambaleante que el norte, puede pelear bien, Pericos de Puebla. Totalmente, y es una de las cosas que llaman mucho la atención acerca de los Pericos de Puebla. A pesar de que los Bravos de León tienen mejor récord, en verdad, ahorita yo diría que los Pericos de Puebla es un equipo más completo, especialmente porque en el picheo, si no me equivoco, los Bravos de León andan por la calle de Amargo. En bateo, muy bien. 3.16, el segundo mejor equipo bateador. Pero lo que es el picheo, los Bravos de León, ¿dónde están? Los tengo perdidos aquí. Bravos de León, aquí están, 5.53. O sea, mucho por mejorar, aunque los Pericos están en 5.23, pero en fin, lo que cita, un detalle, Santiago también, los Pericos están utilizando la fórmula moderna de nuestro béisbol veraniego, importados a destajo. El único que utilizaron a la ofensiva como titular durante el fin de semana contra los Diablos fue Samar Leiva, octavo bate, segunda base. El único titular. Estuvo también en Miguel Guzmán en el último juego, pero como designado. Y en el picheo, Fernando Lozano de Ensenada abrió el domingo y Edgar Torres tiró 2 veces en la serie. O sea, de 13 pitches que utilizaron en los 3 partidos, solamente esos fueron los 2 mexicanos que trabajaron en esos encuentros. El reverso de la moneda es los Leones de Yucatán. Dime cómo es posible con el segundo mejor picheo en una liga donde la ofensiva es bárbara, tremenda. Los Leones de Yucatán, que suelen siempre estar entre los mejores de picheo, pues les favorece mucho el estadio, la humedad relativa de Mérida. Sergio Mar Gastelum, que es muy buen manager, sin embargo, le están saliendo las cosas tan mal que tiene récord de 5-10 en casa, pero no sé si recordarás el primer programa que hicimos, comenté yo sobre lo que decía Walter Alston, aquel manager de los Dodgers que tuvo 23 temporadas dirigiéndolos con 23 contratos, cada año lo contrataban, no le daban a largo plazo. El récord por la mínima diferencia de los Leones de Yucatán, con ese gran picheo, una victoria, 8 derrotas. Yo creo que más que pasos en la azotea, ya simplemente está volteando cada vez que abren la puerta de la oficina, a ver si no le vienen a decir que tienen un nuevo manager. Sí, porque además ya estamos, a ver, ya han pasado en calendario de Liga Mexicana de Béisbol 22 juegos, 21 en el caso de los Leones de Yucatán. Ya es tiempo de tomar decisiones y creo que ya no es qué mal inicio, ¿no? Ya nos estamos acercando a un número importante de juegos. Sí, muy buen picheo, pero los Leones de Yucatán, al momento de grabar este programa, 2.37 de bateo. El peor bateo de la Liga Mexicana de Béisbol, lo que los coloca en el número 20. Peor que Tigres de Quintana Roo, peor que Zaraperos de Saltillo, y Charros de Jalisco va de 17, y bueno, de ahí hasta arriba el mejor es Guerreros de Oaxaca y Bravos de León, que por eso han tenido las temporadas que han tenido hasta el momento. Guerreros de Oaxaca batea para 3.38 y Bravos de León para 3.16. Hay que ajustar eso, porque el parque o las condiciones les está jugando en contra de los Leones de Yucatán. Y desgraciadamente en el béisbol mexicano hay mucha peor mecha para los managers mexicanos que para los managers extranjeros. Hablábamos de lo bueno que lo ha hecho Brinkley. Bueno, pues Sergio Mar Gastelum está en el otro lado de la moneda, como decía, y creo que no hay mucha paciencia para cuando pasa eso, sobre todo porque es una franquicia ganadora, naturalmente, que pelea y que no dudo que vaya a darle la vuelta a la moneda, pero hay que tomar decisiones.
año tras año los melenudos están en los playoffs, o sea, verdaderamente, sobre todo en las últimas 2 décadas, y han sido campeones que 2 o 3 veces. Y por otro lado, lo que sí no me fijé, Santiago, y tú me podrás o nos podrás informar mejor. Sí está utilizando Sergio Mar la fórmula moderna de los importados, la gran mayoría, rara vez meter a mexicanos nativos, y, o sea, más que nada jugadores importados, me imagino. Sí, de hecho, a ver, le voy a pasar el último juego que tuvieron los Leones de Yucatán, que fue el domingo 10 de mayo. Por cierto, aprovechamos para felicitar Ujú. a todas las madres. El último orden al bat que tuvo el conjunto de Yucatán, que fue el 10 de mayo, fue una derrota. A ver, aquí lo estoy abriendo. 10 de mayo, derrota contra Bravos de León, 7-6. Voy a leer el line-up que presentó Sergio Margastelum. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, no, hay 6. Hay mexicanos. Está Norberto Beso en el jardín derecho como séptimo en el orden. Alonso Gaitán como octavo en el orden y jardín central. Y Julián León como catcher y noveno en el orden. Son tres mexicanos en ese orden al bat, porque también está, no, nada más. Son tres mexicanos. Ah, y Eric González, el parador en corto. Entonces son tres mexicanos, son 6 importados, 3 mexicanos en el último orden al bat que sin duda le tendrá que mover. O sea, han hecho más énfasis en el piqueo, que les está funcionando, y en el bateo definitivamente les falta mejores cartas. Bueno, pues eso es remediable, porque al revés es más difícil. Pero, pues ojalá por Sergio Omar te lo pueda enderezar el camino lo más pronto posible, aunque yo le veo verdaderamente que, como dices, difícilmente le van a aguantar mucho más. Vaya, yo me quedé, cuando vi ayer las declaraciones de don Alfredo Harpelú acerca de los comentarios, por supuesto, con qué cariño, con qué arraigo habla acerca de Oaxaca, eh, pero cuando dijo el estadio nuevo de los Guerreros de Oaxaca va a ser el mejor del mundo, wow, es capaz hasta cierto punto lograrlo de cierta forma. Entre ello, hizo una observación que no sé si mucha gente se dio cuenta. Todo lo que tiene él de colecciones, que entre ellos está esa filatelia de más de 50,000 diferentes estampillas de béisbol, es la más grande del mundo. Debe valer millones de dólares, no de pesos. La va a exhibir, cosas así las va a exhibir ahí, quizás no todas al mismo tiempo, pero van a ser un atractivo de turismo, digo, excepcional. Eso no lo ven ni en grandes ligas. Así que, ¿cómo lo ves? ¿Será capaz? Ya lo hizo cuando menos con los Diablos. Sí, el estadio del Alfredo Harpelú es realmente muy bonito, además de cómo venían después del Foro Sol y del Frainano, estadios que no estaban definitivamente a la altura, bueno, uno ni el estadio de béisbol a la altura de los Pingos. Creo que le dio la vuelta a la tortilla perfectamente. Y el Yuba, que se va a llamar capacidad de 8,000 a 10,000 personas, varios millones obviamente, de inversión, 8,000 a 10,000 personas. Es un diseño que destaca por el uso de materiales locales, cantera oaxaqueña y un enfoque sustentable. De hecho, ya se puede ver como la figura y en las fotos que he visto de internet, de los adelantos de cómo va la estructura y demás, hay una escalinata bastante interesante detrás del home plate en el ingreso al estadio. Y yo creo que va a tener muy bonitas vistas ese estadio de los Guerreros de Oaxaca. No sé si vaya a ser el mejor del mundo, no sé si en eso se exagere un poco, pero definitivamente hace falta. Y cada que hay nuevos estadios en México, a mí personalmente me da mucho gusto porque eso Totalmente. va a la experiencia del aficionado y atrae más gente y por ende pues hay mejor posicionamiento para el béisbol y creo que Guerrero se lo merece. ¿Y te imaginas si lo rodea con esas cosas que te digo, que a él le gusta además muchísimo exhibir o festejar las tradiciones mexicanas? Ya ves que su esposa siempre anda con trajes nacionales originales.
una, eh, una devoción, diría yo, verdaderamente a las tradiciones de México, y muy admirable, no cabe Sí, duda. sí, Y porque va sobre a todo tener que gente, planetario, va a tener de todo, va a tener museo, planetario, cosas populares de Oaxaca, o sea, va a ser de esos estadios que te invitan a ir por el simple exacto, hecho del parque, por exacto. conocerlo. Sí, sí, sí. Qué buena observación, definitivamente, tienes toda la razón. Bueno, aquí podemos aprovechar un poquito el tiempo, si quieres, para mencionar acerca de que hace unos momentos se envió el boletín del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, que por cierto es un Salón de la Fama, es construido con dinero exclusivamente de don Alfredo Harpelú. Yo recuerdo, cuando yo fui presidente del comité elector de 2010 a 2012, 3 años, se supone que solamente duramos 2 años los presidentes del comité elector del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Yo duré 3 y hubo quejas y me removieron a ver cómo le va a Toño ahora, y creo que lleva 7, pero Sí, haciéndolo muy bien, gracias a Dios. sí. Pero ya salieron los nombres de los elementos que van a estar ya siendo entronizados en este año 2026. Un grupo verdaderamente excepcional. Entre los jugadores del béisbol mexicano, electos ya, Miguel Ojeda, de los mejores catchers de todos los tiempos, Pablo Ortega, tremendo pitcher en verano y en invierno, campeón en ambos lados. Y Mike Paul, que quizás algunas personas no sepan sobre la carrera de este señor Mike Paul, que les quisiera simplemente comentar que tiene el mejor porcentaje de ganados y perdidos, en algún lado lo apunté, aquí está, es de 2.06, con al menos 1,000 innings lanzados en el béisbol del verano y menos de 2,000. Y desde hace mucho lo tiene, 2.06, con un récord de 104-56, 104 victorias, 56 derrotas, 650 en ganados y perdidos. El hombre era verdaderamente un caballero, lo conozco muy bien, vive aquí en Tucson, habla casi perfecto español, jugó grandes ligas. Si quieres, tú tienes ahí los nombres de los otros Sí, ya electos de la cédula de grandes ligas y sí, de exacto. veteranos. Sí, Adelante. Miguel Ojeda fue con 21 votos, Pablo Ortega con 20 y Mike Paul con 17. Se quedaron fuera, por lo menos en esta boleta o en esta clase, hombres como Juan Carlos Canizales, Edgar Quintero, Emilio López, Germán Jiménez, y bueno, entraron esos. En la categoría esa que hay que explicarle a la afición, se diferencia entre jugadores que están del béisbol mexicano y jugadores de la cédula de mexicanos en grandes ligas. Este año se investirán Erubiel Durazo, que tuvo 31 votos, el ex diamante de Arizona, y también Rodrigo López, el lanzador hoy en día encargado de llevar a buen puerto las selecciones nacionales de béisbol con 25 votos. Erubiel Durazo y Rodrigo López serán investidos en esta clase 26. Uno de los que dejaron afuera, bueno, ahí en ese grupo, quisiera mencionarlo, porque yo batallo con el sistema de votación del béisbol, del Salón de la Fama del béisbol mexicano. De hecho, cuando fui presidente del comité elector, hice sugerencias, traté de motivar a quizás hacerle algunos ajustes, porque creo que es muy importante que quienes nos escuchen, nos siguen, sepan cada año tenemos que elegir forzosamente, así es, 3 personas tienen que ser elegidos inmortales. Y cuando yo lo comenté o cuando lo estudiamos o platicamos en aquel tiempo, y lo entiendo, es pues para tener unas elecciones, puesto que en el Salón de la Fama de Cooperstown, años que no entra nadie, no hay inmortal. Entonces aquí se optó porque entre cada año 3 al menos, y que son de los activos, por decir, los que se acaban de retirar, tienen 5 años de retirados, o verdaderamente entran en ese grupo. A mí en lo personal no me agrada el sistema porque tengo que votar por ciertos jugadores que considero que no tienen los méritos para mi gusto. Pero tengo que votar, es una obligación. O sea, tienes que votar por 3. Si votas por 2, no te aceptan la boleta. O sea, no estoy diciendo que esté mal, simplemente que no es de mi agrado.
es la Sí, otra, es la diferencia. que Y sería cuando demasiado. Sí, sí, sí. yo, en mi opinión, sí, definitivamente es Santiago, creo yo. Y permites que entren ciertos jugadores que verdaderamente, una vez que checas, dices tú, ¿cómo es posible que este señor entre? La mera verdad. En el de Grandes Ligas, ahí batallo también porque algunos me han dicho que quieren ver que votemos tomando en cuenta los Grandes Ligas, obviamente lo que hicieron en México, pero pues está el caso de mi padre. Está en el Salón de la Fama y jugó media temporada solamente con el equipo de la Unión Laguna, la dirigió más bien. Jugó forzadamente, en mi libro lo explico. Y está el caso, por ejemplo, en Grandes Ligas ahorita, Rodrigo López, yo no le digo que no lo merezca. Sin embargo, Jaime García, y por eso lo digo, para que vea la gente que tiene que tener un cierto criterio bastante amplio. Rodrigo López terminó con récord de 81-89, 482 en ganados limpios, en ganados y perdidos, 380, 482 en carreras limpias. Jaime García terminó con 70-62, 530, arriba de 500, que solamente 4 pitchers nativos mexicanos lo han hecho con 150 aperturas en grandes ligas. Tres son Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera y Jaime García. Los únicos que tienen récord arriba de 500 con 150 aperturas en el mejor béisbol del mundo. La efectividad de Jaime García, 359, más de una carrera de diferencia que Rodrigo López. Lanzó 1,135 innings. Jaime García permitió 1,128 hits, menos que innings lanzados. Rodrigo, 1,350 innings lanzados, 1,506 hits aceptados. O sea, en lo que es Grandes Ligas se lo lleva de calle. Además fue campeón mundial, Jaime García. Rodrigo López no, aunque Rodrigo fue el segundo mejor en la votación para el novato del año en el año 2002. O sea, vuelvo a decir, no que no tenga méritos, sí los tiene. Rodrigo López en México fue una maravilla, sin lugar a dudas. Pero entonces, ¿por qué no eh, acomodar mejor, clasificar mejor esa sección de Grandes Ligas? Porque resulta ser después muy difícil explicárselo al aficionado, que también tiene derecho a su opinión. En la cédula de veteranos, el Ricardo Solís, caray, Ricardo Solís, picherazo, sin lugar a dudas. Tú lo recuerdas, me imagino, Santiago, ¿no? Sí, sí, claro. 16 votos fueron los que dejaron a Ricardo Solís como el único de esa cédula que se va a investir este año en el Salón de la Fama. Y el de los medios de comunicación, José Pepe Segarra, que no le niego nada, sin embargo, confieso, yo voté por Gonzalo Camarillo, porque él sí se dedicó toda su vida especialmente al béisbol de a la Liga Mexicana de Béisbol y en muchas formas. Sin embargo, ciertamente fue muy crítico, tuvo roces muy grandes con gente, pero tuvo una brillante carrera como comunicador. Los dos lo merecían, tarde o temprano, quizás entre Camarillo. Sí, Bueno, se la quedó Liga un voto Mexicana, Camarillo, ¿eh? mande, Tuvo 10 Camarillo y 11 Segarra. O sea que muy sí, probablemente entre, porque Pepe Monterrey se quedó con 7, Sotero Gutiérrez con 7, y bueno, Pepe Segarra, que es de esa leyenda de los tres amigos, ahí se quedó. Entonces ya él va a ser investido la ceremonia de investidura este 26. Adelante. por cierto, necesitamos en el béisbol de verano o en el béisbol mexicano más gente que esté en el comité elector, porque verdaderamente creo que somos menos de 60 ahorita votando. En un momento fuimos más de 130, pero se tuvo que eliminar mucha gente que no lo hacía bien o que, bueno, por diferentes motivos. Y les recuerdo, en Cooperstown somos más de 400 los que votamos. Bueno, Liga Mexicana del Pacífico, lo que le llamamos mucho nuestro béisbol. Luis Carlos Rivera regresando con los Jaguares de Nayarit, ¿hay alguna duda que deben de No, repetir? sí, no, a ver, fue el mejor récord. Luis Carlos Rivera siempre, él batalla con sus segundos años, ¿eh? Él batalla con sus segundos años, lo hizo con Venados de Mazatlán, los llevó a la serie final que fue barrido por Naranjeros de Hermosillo haciendo magia con Mazatlán.
pero Luis Carlos Rivera batalla en los regresos. Aquí es reafirmado por una franquicia que está tomando las cosas muy en serio, como lo es Jaguares de Nayarit. Así que no había duda, había que traer al paisano sí o sí. Y en lo personal me da gusto porque creo que es uno de los máximos exponentes de los managers mexicanos de la última década, ¿no? Te podrán decir muchas cosas quizás de la organización de los Jaguares de Nayarit, pero a mí me tienen apantallado de su organización, o sea, cómo se trabaja en la oficina. La verdad, wow, impresionante. Bueno, qué curioso que digas eso de Luis Carlos Rivera, que en sus segundos años batalla, porque este señor no hay discusión que es un gran manager, Cheo Moreno, campeón con los Cañeros de los Mochis en 2023. Además, manager del año, manager campeón. Ahí, pues, por supuesto. Fue campeón en el 2022 2002 en la Summer League, fue campeón en 2007 con los Marineros de Seattle en la Rookie League. En la clase A también fue campeón, con los Cardenales fue campeón, los Cardenales de Lara. O sea, no le van a contar cosas. Ahorita trabaja con los Rojos de Cincinnati. Sin embargo, caray, no lo puse. No, sí, cuando fue campeón con los Cañeros de los Mochis, tuvo récord 41-27. Lo despacharon antes de que terminara la primera vuelta del siguiente año porque tenía récord de 10-21. Esos contrastes a veces son tan difíciles de entender en el béisbol invernal porque casi tenían el mismo equipo. Los Cañeros de los Mochis, de hecho, lo tenían mejor para mi gusto, estaba más reforzado y sin embargo no estaba funcionando el equipo. Pero, señor Almada, sí, a ver. Me corrijo. No regresó con Cañeros, ¿no? No, regresó creo que con los Algoneros de Guasave, ¿no? Sí, hasta el año anterior, 25-26, exacto. Sí, estuvo ausente un año de, bueno, si ganó la 22-23 para ir a Caracas, estuvo 2 años, sí, exacto. Y luego acabó con Guasave 10-21, sí, exacto. No regresó por temas de negociación únicamente con Mochis, ¿eh? A ver, venía de ser campeón. Simplemente hubo temas de negociación que me imagino tendrán que ver con el dinero, porque pues una negociación es de dinero, por eso no regresó con Cañeros. Sí. Me imagino. Bueno, pero ¿cómo la ves? O sea, yo sé que mucha gente esperaba un hombre de mayor impacto. De hecho, yo se lo esperaba. Pero cuando uno ve a José Chemo, Moreno, la mera verdad, su currículum es muy bueno. No se puede discutir. Sí, a ver, siempre que hablamos de Cheo Moreno, porque curiosamente esta serie del Caribe del 2023, donde México fue invicto en el rol regular y después pierden la semifinal con Dominicana en el estadio del Mar de La Guaira, y quedan en tercer lugar porque el formato de ese año en la Gran Caracas 2023 permitía el tercer lugar, y Cheo Moreno y sus Cañeros acaban en tercer lugar en un equipo sin estrellas, sin ninguna estrella así rimbombante, quitando Jake Sánchez, que era el capitán de ese equipo, que era refuerzo, por supuesto. La cuestión de Cheo Moreno en Venezuela, porque como nos tocó ir a Gran Caracas, y es originario de ahí y además había tenido triunfos en el béisbol invernal de allá, es siempre la actitud de Cheo Moreno. Eso es lo que dicen los venezolanos, que es un manager muy ganador, pero que, a ver, hablábamos de Bobby Cox, no lo estoy comparando para nada, pero Bobby Cox siempre decía que hay que respaldar, lo hizo con sus expulsiones, que hay que respaldar a los peloteros. Cheo Moreno piensa mucho en sí mismo, al menos es la sensación que los venezolanos nos daban allá. Entonces, yo sí esperaba un nombre más rimbombante para Naranjeros de Hermosillo, porque a Naranjeros acaba cambiando a Juan Gabriel Castro, manager del año en una ocasión, manager campeón en otra ocasión, por no saber pasar las fronteras de los playoffs, 2 veces a Charros de Jalisco, y por considerar que ese ciclo ya había terminado. Pero se llegaron a manejar nombres muy impresionantes en Hermosillo y tardaron mucho en la decisión. Me imagino que la negociación fue bastante dura con Cheo Moreno, pero bueno, le van a dar las cartas. Es de los managers que le tienes que abrir las cartas y que él maneje como él quiera, y en algo tan
tan complicado como el béisbol invernal, donde hay que despedir extranjeros si no lo están haciendo bien y contratar a algunos otros para que tapar parches y luego viene el draft de refuerzos en playoff, etcétera. Creo que es un buen elemento, simplemente yo me esperaba algo mucho más impresionante. Se llegaron a manejar nombres muy, muy pesados para Naranjeros de Hermosillo, inclusive Benjamin Hill por ahí en febrero sonó, etcétera. Ya después lo renovaron los Charros y se acabó ese run. Pero bueno, vamos a ver cómo le va después de su 10-21 con Wasabi. Por cierto, los Naranjeros de Hermosillo, un equipo que tiene una récord, yo creo que este sí nunca va a ser igualado en el béisbol mexicano. El único equipo que ha tenido en el último año en sus filas a 3 catchers de grandes ligas. Échate ese tropoluña verdaderamente. Y uno lo cambiaron. Y en un descuido a como va este muchacho, podría llegar a ser el mejor. Porque a Brandon Valenzuela tiene, yo ya sabía su defensiva. Cuando vi que lo cambiaron los naranjeros, platiqué con algunos de los aficionados, les dije, no lo entiendo. Ese cambio les va a costar, porque por lo visto subestimaron lo que este muchacho vale como bateadora de midextro. Lleva 4 jonrones, 2 de cada lado. Y su defensiva están como lo esperaban los Azulejos. Azulejos están verdaderamente impresionados de su gran defensiva. Bueno, pero en realidad ahorita platicar el refuerzo de los algodones de Guasave, Albert Lara, este cubano. Hace unos años lo iban a traer los Mayos y me preguntaron mi opinión, yo no lo haría. Se me hace que ahorita es quinto mejor bateador de la Liga Mexicana de Béisbol, llegó a estar arriba con más de 400. Le chequé yo algunas cosas y no se me hace que vaya a dar. Ojalá me equivoque, que vaya a dar el ancho en el mejor béisbol de México. Sí, ya estuvo con Tomateros de Culiacán, solo fueron 3 duelos, 9 turnos al bat, acabó para 2.22, uno de ellos de los imparables fue doblete, muy poco se puede decir de Albert Lara, no sé, yo he visto N cantidad de casos que en Liga Mexicana de Béisbol queman con el promedio, de hecho cuando lo anuncia el equipo de Guasave tenía un 417 con Puebla, entonces he visto N cantidad de casos con Unión Laguna, he visto N cantidad de casos, me acordé de Mauricio Lara con Puebla, que queman la liga de verano y después en invierno no funcionan. Pero Guasave y precisamente Oscar Robles es de las franquicias y del manager que sacan el extra de los peloteros. Ojalá Albert Lara se pueda afianzar. Manager de jugadores, no cabe duda. Bueno, pues otra vez se va a caer esto tiempo muy rápido. Nos tenemos que despedir. Santiago, adelante. Sí, vámonos, que vaya recuerdos. Aquí podríamos hacer 2 horas o 3 sin duda. Ahora que decía lo de Jaime García, qué pedazo de serie mundial esa de 2011. La verdad es que pocos la podemos olvidar. Y son 4 solamente pitchers, ¿verdad? Que han aperturado un juego de Grandes Ligas siendo mexicanos. Julio Urias el último, Jaime García, José Urquidi y por supuesto el gran Fernando Valenzuela. Oye, de un tema detalle, sale otro y otro. Un detalle, Jaime García en el año 2011 retiró a los primeros 22 bateadores de un juego de Grandes Ligas en forma perfecta, el que ha estado más cerca de un juego perfecto para un nativo mexicano, el mejor béisbol del mundo. Y él aperturó ese juego 6, ¿verdad? Tan conocido. Vamos a platicarlo si quiere el próximo podcast, pero ese juego 6 de la Serie Mundial del 2011 es de los mejores juegos que ha habido en la Gran Carpa, sin duda. Luego podemos meter así un tipo efemérides o así que pues, es su especialidad. Perfecto. Pues gracias, señor Almada. Nos vemos el próximo jueves. Ok, igualmente, señores aficionados, muchísimas gracias, saludos y que la pasen muy bien.